Seguimos afirmando la temática de afirmando nuestra identidad en Cristo. Y particularmente hoy es el último sermón del mes de mayo, donde venimos hablando acerca de la identidad y el destino. Y hemos concluido justamente que hablando de identidad, cuando logramos tener una identidad clara, la identidad define lo que somos. Es eso, la identidad define lo que somos. Y lo que somos justamente define el para qué somos. Con eso estamos queriendo decir que Dios no nos hizo gente al azar, no. Lo que somos define para qué somos y el para qué somos define lo que somos. Yo pensando en cómo explicar esa frase que a veces suena tan retórica, es bien sencillo. Mire, usted, un ejemplo sencillo de la casa, usted no puede utilizar la nevera para planchar, ¿verdad que sí? Usted no puede utilizar la nevera para planchar. La nevera fue diseñada con una identidad y unas características particulares para producir hielo, para enfriar los alimentos. Es decir, fue dada una identidad particular para que cumpliera una función particular. De igual manera, usted no puede utilizar la plancha para enfriar las cosas, para producir hielo. Usted tiene que utilizar la nevera. Es decir, cada cosa el inventor le dio una identidad con una función y con una razón de existencia. Cuando Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, no nos hizo gente al azar, no. Él nos dio una identidad y esa identidad nos dio un para qué, nos dio un destino, nos dio un propósito, nos dio una razón del por qué existir. La realidad es que entonces a veces si usted utiliza la nevera para lo que no es, no le va a funcionar, y la plancha para lo que es, no le va a funcionar. Sin embargo, en nosotros sí pasa. El pecado y el sistema ha querido robar esa identidad y resultamos haciendo cosas que no le agradan al Creador. Resultamos haciendo cosas para lo cual no hemos sido diseñados. Resultamos haciendo cosas para lo cual no hemos diseñados. Durante el mes de mayo justamente entonces hablamos de eso, de identidad y destinación. El domingo pasado nos hablaron de manera magistral que tú y yo fuimos destinados para amar a Dios. El texto que presentó nuestra hermana Margarita el domingo pasado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y creo que aunque yo no estaba en el sermón, vi la presentación y nuestra hermana Margarita nos hablaba que es un tremendo privilegio tener la oportunidad de poder amar a Dios, de poder amar al Creador del universo. Fuimos creados para amarle a Él. Bien, en esta mañana estaremos hablando bajo la temática anunciar las virtudes. Tú y yo fuimos creados para anunciar las virtudes del que nos creó. Repita conmigo: tú y yo fuimos creados para anunciar las virtudes del que nos creó. Creó. Repítalo conmigo: tú y yo fuimos creados para anunciar las virtudes del que nos creó. Volviendo al ejemplo, por ejemplo, usted se monta en un carro de 6 cilindros con esa potencia que tiene el carro de los 6 cilindros y entonces Henry Ford, que fue el creador del motor Ford, que es uno de los motores americanos más poderosos, los que saben de mecánica saben que Henry Ford fue, ¿verdad? Aquí tenemos un mecánico. Entonces el carro, si el carro funciona, le da la honra ¿a quién? Al creador, le da la honra al mecánico. Pero si usted se sube al carro y lo primero que hace es prender el carro y el carro no le funciona, usted empieza a decir: o el mecánico es malo. Es más, usted no va a decir que usted está funcionando mal. Usted dice: el carro es malo, el mecánico es malo, esto no sirve. Cuando estamos diciendo que fuimos creados para anunciar las virtudes, es que si anunciamos el propósito final para los cuales hemos sido creados, le damos la honra y la gloria a Él. Fuimos creados, fuimos destinados para mostrarlo a Él, fuimos destinados para anunciarlo a Él. La Biblia nos lo habla de manera clara y nos lo enseña en el pasaje que yo les mencioné hace un momento.
Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice de la siguiente manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted lee el texto y el texto suena bastante plano, pero permítanme, yo les presento la segunda parte donde resalto que el texto habla de identidad y esa identidad con una destinación específica. La primera parte del texto nos habla justamente de identidad. El texto está diciendo, vosotros sois, como que dicho de otra manera, de manera sencilla en hispano, dice, ustedes son. Ahora personalice el texto y usted diría, yo soy. Diga, yo soy. El texto dice, ustedes son. Ahora usted diga, yo soy. Personalizando el texto, lo que el texto me está diciendo, usted tiene una identidad. Usted fue diseñado de manera particular. Usted tiene una identidad dada por Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Pero la segunda parte del texto no habla de la identidad, habla de la destinación. ¿Para qué es que usted tiene esa identidad? ¿Para qué fue que Dios nos dio esa identidad? Ustedes son para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son para qué. Ese para qué habla de destinación. Y es interesante que cuando Pedro habla de la identidad, hace alusión a una serie de características que a nosotros no nos corresponderían, que a nosotros no nos encajarían, que nada tiene que ver ni con nuestra cultura, ni con nuestro tiempo, ni tiene que ver con nada de nosotros. Estas características del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son características que inicialmente Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso de linaje escogido fue promesa de Dios para Israel. Eso de real sacerdocio fue promesa de Dios particularmente para Israel. Eso de nación santa o pueblo adquirido por Dios fueron promesas e identidad particular dada por Dios al Antiguo Testamento. Sin embargo, lo interesante es que si Pedro lo menciona a la luz del Nuevo Testamento, lo que nos está queriendo decir, escuche, ustedes que no tenían esa identidad, que no tenían esas cualidades, que no tenían esas particularidades, que no tenían esas garantías, ustedes ahora son partícipes de esa promesa. También ustedes son partícipes de esa bendición. Para entender justamente entonces Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, hay que entenderlo en el contexto. Y para entender el contexto hay que entender por qué ese versículo está puesto en ese lugar, en ese libro en particular. Y quisiera mencionar algunas características de quién escribió y quién está diciendo eso. El contexto del texto. La carta del apóstol Pedro es escrita por Pedro. Usted se preguntará, ¿cuál Pedro? Bueno, es interesante. Pedro, un explosivo, un irreverente, un impetuoso, un impulsivo, uno cuya identidad no la tenía clara y era de doble ánimo. Un día ese hombre le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré hasta la misma muerte. Y se acuerdan que en el momento en que iban a arrestar a Jesús, ese hombre desenvainó su espada y tiró a cortarle la orejita a Malco. ¿Usted cree que tiró a cortarle la oreja? Tiró a cortarle la cabeza a Malco. ¿Saben quién era Malco, verdad? Malco era el centurión.
que iba a arrestar a Jesús. Ese hombre impetuoso no dudó, él sacó su espada y dijo: yo defiendo a mi Señor, y casi que le corta la cabeza al pobre Malco. Pero momentitos más adelante, tan solo unos minutos, escuche, ni siquiera pasó un día, porque eso sucedió en la misma noche. No había pasado un día cuando, después de que arrestaron a Jesús, ese mismo hombre impetuoso, con una identidad casi definida, una sirvientita, una de la servidumbre, una de quien no podía esperar ninguna amenaza, se acerca y le dice: ajá, usted como que andaba con el maestro, usted como que andaba con ellos. Y Pedro dice: ¿yo? A ese señor ni lo conozco, yo no andaba con ellos, yo no soy parte de ellos. Un hombre cuya identidad era altamente impetuosa, pero igual altamente vulnerable y cambiante. Un hombre quien tuvo una experiencia particular con el Señor fue Pedro. Fue Pedro el que el Señor le redefinió la identidad cuando le dijo: tú eres Pedro, tú eres piedra. Y bien piedra que era. Tú eres piedra. Peter quiere decir piedra. Y sobre esa roca, lo que acababa de mencionar Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Pedro, un hombre cuya identidad era altamente voluble, altamente inestable, cuya identidad tuvo que ser constantemente redefinida, pero que finalmente llegó a ser el discípulo, llegó a ser el apóstol, y quien con toda la autoridad de una, escuche, de una identidad, no de una personalidad, pero de una identidad completamente transformada por el poder del Evangelio y por el poder de Jesucristo, ahora se atreve a escribir a una comunidad que de pronto, al igual que él, está igual de confusa. Porque Pedro, cuando escribe esta carta, la escribe a una comunidad de gente que había perdido la identidad. ¿Dónde dice eso? Si usted mira unos versículos atrás, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿A los qué? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y déjeme decirle, no hay nada más que cause pérdida de identidad que el estar viviendo en tierra ajena, que el ser un expatriado, que el no saber que mis pies pertenecen a donde están. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en este país el proceso de inmigración, aunque usted tenga todo en regla, aunque usted tenga la residencia, aunque usted tenga la ciudadanía, aunque usted esté completa, es más, aunque tenga el pasaporte azul, muy adentro, con todo y pasaporte azul, usted tiene el plátano bien dibujado. Tiene el mangú, tiene el mofongo. No se le olvida nunca la bandeja paisa. No se le olvida lo delicioso del cafecito. Con eso es lo que estoy queriendo decir. Usted podrá ahora ser muy ciudadano, pero todos experimentamos que no somos de verdad de aquí. No somos de aquí. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que con todo y pasaporte azul va allá, al otro lado, y con todo y pasaporte azul usted quisiera mostrar que usted sigue siendo de allá, y se siente por un momento que ni es de allá ni es de acá, y se cae en esa crisis de identidad nacional. Pues déjeme decirle, una de las cosas cuando Pedro le está escribiendo a esta comunidad cristiana era gente que habían sido expatriados, que habían sido sacados a la fuerza del sistema religioso judío. Lo que quiere decir que era una comunidad de religiosos judíos que ahora no eran judíos del todo,
porque se habían convertido al cristianismo, pero una cantidad de gente pagana que seguían el sistema romano y que ahora se convertían al cristianismo. Es decir, adentro había una crisis de identidad que no se sabía claramente para dónde iban, sacados del sistema religioso, del sistema político, del sistema social, gente que había perdido la identidad, pero que además de eso vivían en un ambiente terriblemente hostil, amenazante, de persecución y de martirio. Se cree que cuando Pedro escribió esta carta, ya Pablo había sido ejecutado, ya Pablo había sido muerto. Se cree que cuando Pedro escribió esta carta, tan solo unos días después, Pedro fue crucificado, al igual que Jesús, cabeza abajo. Los historiadores dicen que una de las cosas que más le causó dolor a Pedro fue que su esposa, de quien no se habla mucho, pero los historiadores la mencionan, también fue crucificada como mártir. Es decir, que con todo ese andamiaje emocional, Pedro saca fuerzas de la identidad en Cristo y le dice: ustedes, aunque no tengan una identidad, no se olviden que son real sacerdocio, que son nación santa, que son pueblo adquirido por Dios, que tienen una nueva identidad que no es de este mundo. Es por eso que el propósito de la carta justamente es, en medio de esa condición de hostil y de persecución y de martirio, Pedro les quiere afirmar el propósito de la identidad en Cristo, pero anunciarles que con esa identidad no se olviden que tienen una misión con el mundo entero. Es por eso que el texto dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hasta ahí, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí habla de identidad, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con todo esto, lo que estoy mostrando hasta este momento es que el tema de identidad y destinación es bíblico, tiene fundamentación bíblico y es fundamental, y que toca nuestra realidad. ¿Cómo la toca? Al igual que los primeros cristianos, todos los días nosotros tenemos una lucha para entender claramente quiénes somos y para entender entonces cómo comportarnos frente a una realidad hostil. Porque si bien es cierto, hoy no está Nerón, que cogía a los cristianos y los llevaba a las hogueras y los ponía en el circo romano para que los leones vinieran y se los tragaran. Si hoy bien es cierto, no está Nerón del todo, hay un sistema corrupto de pecado, hay un sistema que se quiere robar tu identidad y que robando tu identidad te cancela, y te cancela del proyecto y del propósito de Dios. Es por eso que Pedro les dice: no se olviden que ustedes tienen una nueva identidad, y lo que les va a mantener firmes en esa identidad es que continuamente ustedes anuncien las virtudes. Escuche esto: los que los va a mantener firmes en esa identidad es que ustedes continuamente anuncien las virtudes de aquel que les ha dado esa nueva identidad. Para terminar esta mañana tendríamos que hacer la pregunta: wow, pastor, ¿cuántas virtudes tengo que anunciar de Dios para mantenerme firme en esa identidad? ¿O qué es eso de anunciar las virtudes? Una respuesta sencilla. La respuesta sencilla es: muestre todo lo que Dios ha hecho por usted. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Levanten la mano todos los que sientan que Dios ha hecho algo por usted. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sabe qué es anunciar las virtudes? Muestre, muestre. Es más, yo le voy a decir, le estoy diciendo muestre, no solamente cuente, porque a veces cuenta y usted no muestra lo que Dios ha hecho.
No solamente cuente, muestre lo que Dios ha hecho por usted. Es decir, cuando estoy diciendo muestre, es que la identidad de Cristo en nosotros se vea. ¿Me hago entender? No solamente de hablarlo, o no solamente de palmearlo, o de batir las manos. Es que cuando estoy diciendo demuestre, es que la identidad de Cristo debe evidenciarse en todo lo que yo soy. Y por lo menos hay 3 cosas poderosas que debieron de haber tocado mi realidad y que todos los días yo tengo que mostrar. 3 virtudes. 3 virtudes. Y las quiero mencionar rapidito. Número 1, y usted va a decir, esa ya me la sé, espere un momentito. Número 1, Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos hemos experimentado el amor de Dios? Okay. Puse en la presentación lo siguiente: Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. El amor de Dios es un amor ágape. Ese amor incondicional. Déjeme decirle, si hay algo que debió haber tocado la realidad de mi vida, si hay algo que debe transformarme mi manera de pensar y de vivir, si hay algo que me tiene que sacudir para agradarlo a Él, es sentir que Él me ama, me ama, me ama, me ama, me ama incondicionalmente. Y como respuesta reverente a ese amor, yo muestro que soy diferente. ¡Wow! No hay nada más poderoso que el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo cantamos esta mañana. La canción de nuestros hermanos decía, todos necesitamos de ese amor que nunca falla. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios que el amor de Dios nunca nos falla? Nunca nos falla. Su amor, su compasión, todos necesitamos de ese amor que nunca falla. De las montañas hacia el mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, porque he experimentado de tu amor. Mire, no hay nada más poderoso que cambie la vida de alguien que el amor. Sea usted brusco con alguien y usted respóndale con amor, ¿y qué va a hacer ese alguien? Queda desarmado. No hay nada más transformador que el poder transformador del amor. Dios es amor. Ese amor no merecido, ese amor sacrificial, ese amor de entrega. Yo le voy a decir algo, no mendigue más amores baratos. Hay un amor que nunca falla y que nunca cambia. No mendigue amores baratos en el nombre del Señor. No mendigue amores de la droga, del alcohol. No mendigue amor de una profesión. No mendigue amor de una estabilidad económica. Bendito el Señor, que hay un amor que todo lo llena. No mendigue más amores. Hay un amor incondicional. Bueno, el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Pablo lo describe de una manera mucho más clarita y lo dice de la siguiente manera, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero ¿sabe cómo es el amor de Dios? Pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme decirles, si hay algo que debe cambiar nuestra identidad, es anunciar que Él me amó. Y yo todos los días disfruto de su amor y de su gracia, y su amor me empuja a ser diferente. Número 2, Dios es justicia. Dios es justicia.
Dios no solo hace justicia, Dios es justicia, justicia imparcial y prejuicios. Mire, vivimos en un mundo donde aparentemente, y más en este país, donde aparentemente se habla de justicia, pero qué tanta injusticia, qué tanta corrupción, qué tanta parcialidad, qué tanta porquería en todas las esferas, política, económica, hasta religiosa. ¿Usted sabe que ahora hay terrorismo eclesiástico? Se habla de terrorismo allá afuera, pero hay veces hay terrorismo eclesiástico. ¿Qué es eso de terrorismo eclesiástico? Hay gente en las iglesias que no se pueden tocar. Hay gente en las iglesias que no se les puede decir nada. Eso es un acto de injusticia. Hay injusticia cuando, viendo la necesidad de mi hermano, soy ajeno a esa realidad física, emocional o espiritual de mi hermano. Pero Dios no se parcializa, que entre otras cosas, hablar de justicia es establecer el juicio correcto con la información correcta. Escucha, ser justo es hacer el juicio correcto con la información correcta. Y usted sabe cuánto chisme con información incorrecta hay en medio de todos los estamentos del país, pero en medio de la iglesia. Y se habla de aquel y se habla de aquel otro, y se habla del pastor y se raja de aquel y del otro y del líder y se establecen juicios con información incorrecta. Pues déjeme decirle, Dios establece juicios con la información completa. Dios no hace y toma decisiones con información parcializada. La Biblia dice en el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová. La justicia es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Antes de cualquier juicio, el Señor nos dará la oportunidad, y cada domingo Él nos da la oportunidad de acercarnos a su palabra. Y cada domingo nos da la oportunidad de aprender de Él de tal manera que esa identidad vaya formándose en nosotros, y la justicia de Dios siempre nos acompañará, siempre. Yo le doy gloria a Dios y todos los días, ¿sabe qué? No peleé por usted, no se defienda. El Señor dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Díganle a que tiene al lado, don't worry, take it easy. Deje eso quieto, tranquilo. No pelee. Déjele eso al Señor, déjele eso al Señor, déjele. El Señor es justo, Él tiene la información completa, Él tiene el mapa completo. Cuando alguien tome una decisión, déjelo quieto, déjelo quieto, déjelo quieto. Déjeme quieta, ole, déjeme quieta. Y sabe, cuando yo experimento la justicia de Dios, que Él me ama tal como soy, pero que tiene la información completa, su justicia es suficiente para mí. El Evangelio según San Lucas capítulo 20 versículo 21 dice, le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Ese es otro elemento de la justicia. ¿Sabe qué? Aquí todos somos iguales. Aquí nadie es más doctor que otro, ni más reverendo que otro. Aquí todos tenemos la misma clase social, la misma clase económica. Aquí no nos podemos mirar por encima del hombro a nadie, a nadie, a nadie miramos por encima del hombro. A nadie miramos por encima del hombro. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. Otro elemento de la justicia, ¿sabe qué? Y agárrese de ahí. Dios cumple lo que promete. Y cuando estoy agarrado de la promesa de Dios, venga lo que venga, yo voy a mostrar que Él es fiel y que lo que Él prometió me lo va a dar en el nombre del Señor. Nehemías capítulo 9 verso 8 dice de la siguiente manera, hallaste fiel su corazón delante de ti,
e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo y de todos los seos, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Mire, ¿sabe qué? Dios es justo, y si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado una promesa, agárrese de esa promesa. Dios estará contigo, Dios estará contigo. Agárrese de la promesa del Señor, Dios estará contigo. Dios, cumpliste tu palabra porque tú eres justo. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa lo que piensa tu jefe o el sistema corrupto, manténgase agarrada en esa identidad de Cristo y el Señor cumplirá su promesa en ti. El Señor cumplirá su promesa en ti. Y terminamos esta mañana. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Los de teología llaman omnipotencia. Dios es todo omnipotente. Dios es omnipotente. Cuando creemos que Dios es todo omnipotente, estamos refiriéndonos a que Él todo lo puede. Escuche, Dios no solo todo lo puede, Dios es suficiente. Cuando decimos que Dios es todo omnipotencia, no solamente es que todo lo puede. Escuche, Dios es suficiente. Dios es suficiente para todo. Dios es suficiente para darnos salud mental, salud emocional, salud física, salud económica. Dios es suficiente. No siga ahí mendigando cosas del mundo, mendigando cosas del sistema. Jóvenes, Dios es suficiente. Tú te estás sintiendo triste, Dios es suficiente. Tú te estás sintiendo down, Dios es suficiente. Tú estás teniendo dolor de cintura, Dios es suficiente. Tú estás teniendo dolor de cabeza, Dios es suficiente. Anoche yo le dije al Señor, en un dolor terrible que yo tenía, le dije: Señor, Dios mío, tú acabé de estudiar que tú eres suficiente. Mete tu mano, Señor, tú eres suficiente. Te estás sintiendo abandonado. Escuche, abandonado por tus hijos que ya no te llaman, abandonado por tus hijas que ya no aparecen. Dios es suficiente. Te sientes abandonado y abandonada por ese muchacho que tú le diste y le invertiste la vida y ahora no aparece. Dios es suficiente. Yo hablo porque aquí hay hombres y mujeres que se están sintiendo profundamente abandonados por sus propias familias. Y duele. Pero sabe, déjeme decirle esta mañana, Dios es suficiente. Te estás sintiendo abandonado, esposo, por esa esposa. Dios es suficiente. Esposa, te estás sintiendo abandonada, rechazada por ese esposo. ¿Sabe qué? Dios es suficiente, 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 suficiente. Dios es suficiente. Cuando yo encontré este texto, a mí se me erizó todo. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan que el Señor dijo: aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá? Eso quiere decir que Él suple todo. Él suple todo, Él suple todo. Que no consigues esposo, Dios es suficiente. Que no consigues esposa, Dios es suficiente. Que no puedes tener hijos, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Y entonces ahora vamos a meter los tres conceptos. Es suficiente para darnos amor, 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 amor. Es suficiente para ser justo y obrar en justicia. Dios es suficiente. Colosenses 2:10 nos dice de la siguiente manera: y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No te sientas menos, no te sientas,
tú estás completo y completa en Dios. Muestra eso, muestra esa virtud. Dios es poderoso, es suficiente. Dice finalmente Colosenses capítulo 4 verso 12: os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que así nos ayude el Señor a mostrar que Dios es amor, a mostrar que Dios es justicia y a mostrar que Dios es suficiente.